Bien, en este vídeo voy a hablar un poco de teoría del campo magnético antes de hacer problemas. Y una idea básica en el campo magnético que vamos a denominar, vamos a anotar con la letra B mayúscula, vector, ¿vale? Es un campo de fuerzas, es decir, es una zona, si tenemos una corriente eléctrica, por ejemplo, o un movimiento de cargas, estas van a generar un campo magnético de tal forma que a su alrededor el espacio, ¿vale?, está modificado porque hay un campo, en este caso un campo magnético. Es decir, una idea fundamental hemos visto en el campo eléctrico que cargas en reposo y también en movimiento generan campo eléctrico. Y cargas en reposo pueden sufrir el campo eléctrico generado por esas otras cargas. Siempre la idea de quién genera el campo, quién lo sufre. Bien, pues con el campo magnético lo que vamos a tener es que las cargas en movimiento, además de generar un campo eléctrico E, van a poder generar un campo magnético B. E es el campo eléctrico, B es el campo magnético. Otra idea fundamental es que solo cargas en movimiento van a sufrir el efecto del campo magnético. ¿Vale? O sea que podemos tener, por ejemplo, un conjunto de cargas que se mueven a lo largo de un conductor y entonces van a generar un campo magnético, y ahora vamos a comentarlo un poco. Si yo aquí coloco una carga Q, ya sea positiva, negativa, y yo considero que esa carga está en reposo, esta carga no va a sufrir ninguna interacción por parte del campo magnético, no va a sufrir ninguna fuerza. Tiene que estar en movimiento. Tiene que estar en movimiento, ambas. Entonces, cargas en movimiento generan tanto campo eléctrico como magnético. Cargas eléctricas en movimiento pueden sufrir los efectos tanto de un campo eléctrico como de un campo magnético. Pero cargas en reposo solo pueden sufrir los efectos de un campo eléctrico. Bien, voy a empezar este primer vídeo de teoría, luego haré otro sobre fuerzas que actúan sobre cargas en movimiento. En este quiero empezar por las fuentes del campo, es decir, ¿quién genera campos magnéticos? Hemos dicho cargas en movimiento. Primer ejemplo, vamos a tener las cargas en movimiento que circulan a través de un conductor rectilíneo. Y en general, para nosotros va a ser indefinido, ¿vale? Entonces yo quiero saber cuál es el campo magnético en distintos puntos del espacio, ¿vale? En distintos puntos, P1, P2, P3, ahí, ¿cómo dibujo yo el campo magnético? Bien, hay una regla que es la regla de la mano derecha que vamos a ver a continuación, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el campo magnético es una magnitud vectorial, como lo era el campo eléctrico, y como es un vector, pues a ti te interesa saber el módulo, la dirección y el sentido de ese campo magnético en distintos puntos. Bien, la ley de Biot-Savart es una ley que se deduce del estudio experimental del efecto de cargas en movimiento que generan un campo magnético, del estudio del efecto de campo magnético sobre cargas. Aquí lo que tienes es el módulo, ¿vale? Dedujeron que el módulo, el valor del campo magnético en módulo es igual a este mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío. Si no estuviésemos en el vacío, estuviésemos en otro medio, pues sería mu. Nos lo tendrían que dar. Es un poco parecido a la constante dieléctrica, esa constante que aparecía en el campo eléctrico, ¿vale? Y te da la información, tiene en cuenta, digamos, el medio en el que está actuando ese campo magnético. Puede ser el agua, el aire, un gas. En general vamos a considerar, si esto es mu sub 0, pues que estamos en el vacío. Vale, pues ¿qué me dice esta ley? Te dice, oye, el efecto del campo magnético generado por... ¿Quiénes son las cargas que se mueven en un conductor? Los electrones que se mueven dentro. Ten en cuenta que en física la intensidad me da idea del número de cargas que atraviesan la superficie perpendicular al conductor por unidad de tiempo. Y la unidad en el sistema internacional son los amperios. Cuanta mayor número de cargas atraviesen el conductor, la intensidad de la corriente es mayor. O
para el mismo número de cargas, si atraviesa la superficie perpendicular al conductor en un menor intervalo de tiempo, porque viajan a mayor velocidad, pues la intensidad también será mayor. Bien, fíjate cómo en el dibujillo nos pone una intensidad vector. La intensidad es una magnitud escalar, no es un vector en física. Lo que pasa es que nosotros, aquí la idea que quiere transmitir es que tenemos que fijarnos en el sentido de la corriente. El campo magnético va a ser distinto si el sentido de la corriente, como aquí nos dibujan, es hacia arriba o si es hacia abajo, ¿vale? Pero eso de sentido, dirección, lo vamos a ver ahora. Ahora estábamos hablando del módulo. Bien, lo que te dice es que la intensidad del campo magnético generado por un conductor es proporcional, la constante de proporcionalidad va a ser esta mu sub 0, a la intensidad de la corriente. Cuanto mayor sea la intensidad de la corriente, más intenso es el campo magnético, e inversamente proporcional a 2 por pi, el número pi, y r es la distancia desde el conductor hasta el punto que tú consideres. ¿Vale? Disminuye con la distancia, algo que puede parecernos lógico. Cuanto más te alejes del conductor, el campo magnético, la intensidad del campo magnético va a ser menor. Y cuanto mayor sea la intensidad de la corriente que circula por el conductor, mayor va a ser la intensidad de la magnitud de ese campo magnético, ¿vale? Aquí lo que tenemos entonces es el módulo del campo magnético. Bien, ¿y el vector? Me refiero, ¿la dirección y el sentido del campo magnético? Pues hay una regla sencilla que es la regla de la mano derecha, que tenéis aquí representada y ahora vamos a ver también en otro dibujo. Tú tienes que coger la mano derecha, porque veremos que hay otra regla de la mano izquierda, la mano derecha con el pulgar, y el pulgar le debes colocar en el sentido de la corriente. Una cosa que quería comentar es que en física se estableció que el sentido de la corriente es el movimiento de cargas positivas, el sentido de la corriente, ¿vale? Luego se descubrió que los átomos contenían electrones, etcétera, y que eran los electrones realmente los que se movían. Es decir, en realidad, en un conductor, si la intensidad de la corriente en física se establece hacia arriba, quiere decir que el movimiento real de los electrones dentro del conductor tiene el sentido contrario, ¿vale? Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es el sentido de la corriente, nos le van a decir, este es el sentido de la corriente, pero a nivel de física deberíamos saber que el movimiento real de los electrones es en sentido contrario. Si el sentido de la corriente es, como me dicen aquí, hacia arriba, pues pongo el pulgar en el mismo sentido de la corriente. Y doblo los dedos, como me pone el dibujo, hacia adentro. Pues la punta de los dedos me va a indicar el sentido del campo magnético. Y las líneas de campo magnético, una propiedad que tienen muy importante, si te has leído los apuntes, el dibujo del imán y tal, ¿vale? En un imán tiene su cara norte y su cara sur, las líneas de campo salen del polo norte del imán y entran por el polo sur, y siempre son líneas cerradas, ¿vale? Esta línea en realidad, lo dibujo por aquí, ¿vale? Pues son líneas cerradas, siempre. Entonces las líneas de campo magnético son círculos alrededor a esta distancia. En la intensidad del campo magnético será un poco menor que más cerca, porque R, la distancia desde el conductor, R es la distancia desde el conductor hasta el punto donde tú quieres calcular el campo magnético. ¿Vale? Entonces allá el módulo será fácil. Y la dirección y el sentido son círculos alrededor del conductor. Bien, vamos a verlo con otro dibujo que tengo por aquí. A ver si le encuentro. A ver si le encuentro. Aquí está. Bien. ¿Vale? Aquí tenemos otro dibujo que quizás se ve un poco mejor. La intensidad de la corriente, como antes. Y fijaos cómo el campo magnético, si yo dibujo círculos alrededor del conductor, pues el campo magnético siempre es tangente a ellos, ¿vale? Aquí el campo magnético tendría esta dirección y este sentido, aquí esta dirección y este sentido, aquí esta dirección y este sentido, aquí esta dirección y este sentido. Siempre tangente
al círculo. Cuanto más te alejes, menor es la intensidad. Justamente la dirección y sentido del conductor, el campo vale 0. ¿Vale? A lo largo del conductor, ahí vale 0. ¿Y qué pasa si yo considero, aquí tenéis la regla de la mano derecha, ¿vale? Para que coincidiera con este dibujo. ¿Y qué pasa si la corriente circula en el sentido contrario? Pues que tú tienes que poner entonces con la regla de la mano derecha el pulgar hacia abajo y fíjate cómo entonces el campo magnético tendría la dirección y sentido justamente los opuestos. Vamos a ver si lo vemos un poquito mejor aquí. Bien, estamos aquí. Vamos a borrar todos los dibujos. Bien. Aquí lo que he querido representar es, este es el conductor, la corriente circula hacia arriba, ¿vale? Entonces, imagínate que el conductor está sobre la hoja, ¿de acuerdo? Y C y D son puntos que están en la hoja. Entonces, si yo viese la situación frontalmente, tendríamos aquí que el campo magnético seguiría esta línea de puntos, un círculo, ¿vale? Un círculo, voy a borrarlo. Me voy a fijar en 4 puntos principales. Esta notación de esta X, ¿vale? Quiere decir que el vector campo magnético es la visión un poco como de la flecha del vector. La flecha que es un vector, ¿no? Pues el punto de aplicación pongo una X, es decir, que si yo veo es como una flecha, por detrás tiene las flechas que se lanzan, ¿no? Por detrás tiene esta forma que le ayuda aerodinámicamente. Entonces, si tú ves la flecha justamente desplazarse hacia delante de ti, pues verías eso. Si la ves venir, verías un punto que entra hacia ti. Vamos a ver, si este es el eje X y este es el eje Y de coordenadas, el eje Z, ¿vale? Para nosotros, el sentido positivo sería que sale de la pantalla hacia ti. Y el sentido negativo del eje Z sería aquel que entra perpendicularmente al plano de la pantalla hacia adentro, ¿vale? Entonces, la X quiere decir que entra hacia adentro, el punto que sale hacia afuera. Si os fijáis que la regla de la mano derecha, el sentido del campo magnético es el que me da el dibujillo. Justamente aquí tendría el vector campo magnético que sale hacia afuera. Justamente delante del conductor tendría la dirección del eje X, sentido positivo. Justamente en el punto D tendría la dirección del eje Z, sentido hacia dentro de la hoja. Y por detrás del conductor, y justamente detrás de él, tendría la dirección del eje X, sentido negativo, para completar el círculo. ¿Vale? Depende del punto que a ti te interese, pues el campo magnético tendrá la dirección y el sentido que viene dada por la regla de la mano derecha. Siempre el vector campo magnético tangente a este círculo. Por aquí, por aquí, por aquí entra hacia adentro. Por aquí sale hacia afuera. Bien, volvemos a la hoja que nos interesaba. Vamos a volver aquí a los apuntes de la plataforma. Y entonces hemos hablado un poco de cómo interpretar el campo magnético generado por un conductor rectilíneo, tanto su módulo, que viene dada por esta ley, como su dirección y su sentido, que vienen dadas por la regla de la mano derecha. Otro campo magnético muy importante es el que crea una espira circular. ¿Qué es eso de una espira circular? Pues un conductor que en vez de ser rectilíneo, es como vemos aquí, se cierra formando un círculo. Tiene una forma circular, como el que vemos aquí. ¿Qué nos va a interesar? Un círculo con un determinado radio R. ¿Qué nos va a interesar a nosotros? ¿Cuál es el campo magnético generado en su centro?
en el centro de la espira. Ese es el que a nosotros nos interesa. Bien, pues el campo magnético generado en el centro de la espira, ¿qué expresión tengo que saber yo? Esta. Este es el módulo del campo magnético. Vuelve a aparecer mu sub 0. Es proporcional a la corriente que circule por la espira y vemos que es inversamente proporcional. Hay un factor aquí 2 y es inversamente proporcional a R. ¿Vale? La distancia desde el conductor hasta el centro de la espira. Vamos a fijarnos ahora en el sentido, ¿vale? Siempre quiero saber el campo magnético, módulo, la fórmula, me tengo que aprender, dirección y sentido. Vamos a verlo. Vamos a coger ahora, vamos a volver a viajar aquí, nos ponemos aquí, yo creo que se va a ver mejor. Vamos a ver que me coloque yo bien. Vale, ya estamos. Pues vamos para allá. Bien, seguimos con la regla de la mano derecha, ¿vale? Entonces, vamos a ver estos dibujos y luego hago yo otros a ver si nos entendemos bien. Luego os hablaré de un vídeo donde se ve todo en movimiento y se ve mucho mejor. Vamos paso a paso. Fíjate, esta es esta espira circular por la que circula una corriente, producida, pues, por ejemplo, por una pila, que es esta representación, ¿vale? Una diferencia de potencial, bueno, que hace que haya una corriente. Circulan los electrones. Circulan los electrones, ya sabéis, en el sentido opuesto al que estamos poniendo aquí la corriente. Bien, a mí me interesa el vector campo magnético en el centro de la espira. Vamos a... ¿Vale? Aquí, en este punto que llama C. Y como veis, sale hacia afuera. Si yo pongo mi pulgar tal como indica el sentido de la corriente y, por ejemplo, para ver la aportación de un pedacito de conductor que fuese rectilíneo y estuviese aquí, ¿vale? El pulgar hacia arriba, si le colocas, los dedos señalan hacia afuera, en el centro, señalan hacia afuera. Si coges otro conductor, otro pedacito rectilíneo aquí y haces la regla de la mano derecha, como se ve en el dibujo aquí, pues también en el centro habría otra contribución en la misma dirección y sentido. Si te fijas, también si coges un pedacito aquí y haces la regla de la mano derecha, o el pedacito que hay aquí, sale hacia afuera. Si el sentido de la corriente se invierte, entonces regla de la mano derecha, pero con el pulgar señalando, si te coges estos 4 pedacitos para verlo, y haces la regla de la mano derecha, te saldrá que en todos, en el centro, la aportación se suma y el campo magnético es hacia afuera. A ver si lo puedo explicar un poco mejor. Fíjate, vamos a considerar este conductor que es una espira circular. ¿Vale? Voy a cambiar de color para señalar el sentido de la corriente. Vamos a verlo de frente, ¿vale? Esa espira está en el plano XY definido por la hoja o por el ordenador, si quieres, por la pantalla del ordenador. Esta es la dirección X y la dirección Y. Te vuelvo a decir que la dirección Z positiva sale hacia afuera de la pantalla, hacia ti, el sentido positivo, y el sentido negativo de Z entra hacia adentro. Si la corriente circula en este sentido, tal como me pone este dibujo de aquí, pero ahora yo estoy viendo la espira de frente hacia mí, si yo coloco el pulgar aquí, veo que, y considero un pedacito rectilíneo, pues sería círculos, círculos, círculos concéntricos, y a mí lo que me interesa es el punto central. Si te fijas, ahí habría una aportación, lo dibujo así, pero esta es la dirección del eje Z, sentido hacia afuera. Tal como he dibujado yo los ejes, así, ¿vale? Está saliendo hacia ti este vector, dirección eje Z, sentido positivo. Si tú consideras lo mismo aquí, colocas el pulgar en esta dirección y este sentido, ves como la punta de los dedos de la mano derecha también aquí en el centro tendrían una aportación hacia afuera. Se suman todas, lo puedes comprobar.
¿Qué pasa si yo ahora considero como aquí el conductor? Ya digo, lo mismo. Está sobre la hoja. Pero la corriente ahora va a circular en el sentido opuesto. Circula por aquí, en esta dirección y en este sentido. Si tú ahora te coges otra vez la regla de la mano derecha, te va a ocurrir que ocurre al contrario. Te va a pasar que ocurre al contrario. Sale por esta parte, pero por el centro entra hacia adentro. Lo puedes comprobar. De tal manera que el vector campo magnético, aquí, claro, intentar ver en 3 dimensiones en 2 es complicado, pero este vector sí que nos podemos entender, teniendo este sistema de referencia, este vector B entra hacia adentro de la hoja, ¿vale? Tiene la dirección del eje Z, pero el sentido negativo, ¿vale? Pues vamos a ir ahora a lo último que os quería comentar para poder hacer los problemas. Vamos a volver a los apuntes de la plataforma y algo que nos interesa mucho en física son las bobinas. ¿Qué es una bobina? En física, los ingenieros, una bobina de cable. Pues es una serie de espiras enrolladas todas de la misma forma, como vemos por ejemplo aquí. ¿Vale? Muchas espiras, muchas espiras. ¿Por qué se hace eso? Para reforzar el campo magnético. El campo magnético que generan todas va a ser el mismo y vas a poder producir campos magnéticos muy intensos. Bien, si en un problema nos hablan de que tengo una bobina, lo que me va a interesar a mí es cuál es el campo magnético, cuál es el valor del campo magnético a lo largo del interior, ¿vale? Del interior de esa bobina. Entonces, como antes, ¿vale? Se va a generar un campo magnético. A mí me interesa saber cuál es su módulo. Aquí le tenemos, este es el módulo. Proporcional a la corriente que circule por las espiras de la bobina, que va a ser la corriente que va a circular la misma en todas. Tiene lógica que sea proporcional a n, que es el número de espiras, el número de vueltas, ¿vale?, que tiene la bobina, que es el número de espiras individuales, y es inversamente proporcional a la longitud de la bobina, ¿vale? En este dibujo, esta X y este punto, lo que me están describiendo es el sentido de la corriente eléctrica que circula por la bobina. Por aquí sale hacia ti, ¿vale? Aquí han cortado la bobina, la han cortado, no se ve el pedazo que saldría hacia afuera de las espiras. La corriente circula por aquí, saldría hacia ti, completaría la circunferencia y por aquí entraría y luego circularía la corriente eléctrica con esta dirección y este sentido, vuelve a salir, vuelve a entrar. Aquí la X, dirección Z, sentido negativo, aquí me está representando la corriente eléctrica en este caso, no como antes el campo magnético, que sale hacia afuera. Y estas líneas son las líneas del campo magnético. A mí sobre todo lo que me interesa es en el centro, ¿vale? Se puede demostrar que en la zona central el campo magnético pues, tiene una dirección perpendicular a las espiras, ¿vale? Y lo de que si sale o si entra, por ejemplo, aquí, en este dibujo, como la corriente circula de esta forma, el campo magnético tiene esta dirección y este sentido. Y por aquí entra. Fíjate que siempre una espira o una bobina al final se comporta también como un imán, en el sentido de que tiene un polo norte y un polo sur. El polo norte es aquel en el que tú ves las líneas de campo que salen. Y el polo sur, en este caso este sería el polo norte y este sería el polo sur de la bobina. Y si hablas de una sola espira, pues también, ¿vale? Habíamos visto que entra, sale, pues ese sería el polo norte y el polo sur. Fíjate que para entender que en este caso las líneas del campo magnético tienen esta dirección y este sentido, pues hay que echarle un poquito de imaginación y si yo me pongo a verlo
de frente, este es mi ojo que está viendo de frente la bobina, pues la espira que está delante de él, delante de mí, si te fijas por el dibujo, el sentido de la corriente es este de aquí. Y entonces el campo magnético, como hemos comentado antes, sale hacia afuera. Y como por todas las espiras que forman la bobina, la corriente circula con la misma dirección y sentido, lo único que hace es reforzarse, 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 en un campo magnético más intenso. Entonces ya sabemos dirección y sentidos y módulos de campo magnético producido por un conductor rectilíneo, por una sola espira o por una bobina de cable. Y os recuerdo algo importante, que en la hoja de problemas os pondré el enlace a este vídeo. Si le estás viendo, habrás visto que debajo pongo otro vídeo en el que se ve mejor, es una animación, es un vídeo animación, un poco de todo, en el que se ve todas estas situaciones. Ves las cargas en movimiento, ves el campo magnético, lo ves desde distintos puntos de vista y se ve muy bien. Así que échale un vistazo, es un vídeo que dura 6 minutos, o sea que, pero te puede aclarar muchas cosas.